Hoy hablaremos del caso de Lee Chun-yen. Nacida en enero de 1963, es un asesino en serie surcoreano condenado por el asesinato de su cuñada en 1994 y quien luego confesó haber asesinado a otras 14 personas, incluidas 9 de las víctimas en el asesinato en serie de Hwang-seong entre 1986 y 1991. Estos asesinatos se consideran los más infames en la historia moderna de Corea del Sur y fueron comparados con los cometidos por el asesino del Zodíaco en los Estados Unidos e inspiraron la película en 2003, Memories of Murder. Lee fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 20 años por asesinar a su cuñada, pero a pesar de la evidencia de ADN y su confesión en 2019, no pudo ser procesado por otros crímenes cometidos debido a que el estatuto de limitaciones había expirado. Fue el peor caso de asesinato en serie que alguna vez se haya registrado en Corea del Sur. Tras ser capturado 3 décadas después de cometer sus crímenes, Lee Chun-jae declaró que le sorprendía no haber sido atrapado antes. De manera que en 2019, a la edad de 56 años, confesó haber llevado a cabo 9 de los asesinatos y otros 5 no relacionados con los ocurridos en Hwang-seong. Las 9 víctimas de Lee fueron agredidas sexualmente antes de ser asesinadas, afirma Yonhap, generalmente estranguladas con un trozo de su propia ropa. No pudo ser procesado. Lee lleva en prisión desde 1994, donde cumple una condena de cadena perpetua por la violación y el asesinato de su cuñada ese año. No obstante, Lee no puede ser procesado por los casos de Hwang-seong, ya que estos habían sido proscritos. Cuando se le preguntó por el motivo de sus crímenes, Lee respondió: "No sé exactamente por qué vivía así en aquella época. No planeé ni preparé para cometer los crímenes y simplemente actué en función de la situación". También llegó a decir que no pensaba que su crimen quedaría impune para siempre, y añadió que todavía no entiende, porque no estaba en la lista de sospechosos de ese momento, ya que afirmó no ocultó pruebas. Los 9 asesinatos que había quedado sin resolver fueron referencia para la película Memorias de un asesino, una producción de 2003 dirigida por Bong Joon-seok, quien ganó un premio en Oscar por la cinta Parásito. Richard Ramírez, de origen estadounidense, fue un asesino en serie y agresor sexual que quitó la vida a más de 12 personas. Ramírez recibió el apodo de acosador nocturno, ya que solía atacar a las víctimas en sus casas en horas de la madrugada. Los crímenes cometidos por Ramírez los llevaría a cabo entre los años 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles, California. El modus operandi para perpetrar sus asesinatos careció de un método en particular, por lo que no era identificado en ese aspecto. El acosador nocturno violaba a sus víctimas y luego las asesinaba de forma salvaje. Richard Ramírez fue condenado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales destacan menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 violaciones, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Richard, nacido en el seno de un matrimonio disfuncional, tuvo severos conflictos en su niñez, dado el carácter maltratador y golpeador del padre. Unido a esto, sería fuertemente influenciado por su primo de nombre Mike, el cual fue un militar que había servido en la guerra de Vietnam. El primo de Richard solía contarle anécdotas sobre las diversas torturas y mutilaciones que habría realizado a diversas mujeres vietnamitas. Además que le mostraba imágenes de los horrores que realizó, tales como violaciones, torturas y asesinatos. También este le enseñaría a Richard técnicas para asesinar, las cuales habría aprendido en el ejército estadounidense.
Richard y su primo establecieron una relación muy cercana y estrecha, reuniéndose constantemente a compartir ideas sobre satanismo y fumar marihuana. En esta cercanía, Richard, también llamado Ricky, presenciaría las torturas realizadas por el primo de Mike hacia su esposa, y esto le hacía sentir un cierto morbo. Teniendo 13 años de edad, sería testigo presencial del asesinato cometido por Mike sobre su esposa. Tras una acalorada discusión, Mike, totalmente poseído de la ira, tomó su escopeta y le disparó a su esposa en la cara, asesinándola instantáneamente. Mike fue arrestado por la policía y encarcelado, pero al cabo de un tiempo logró salir en libertad, ya que ganó el juicio donde alegaría que al momento del crimen se encontraba drogado. El primo Mike se convertiría desde ahí en la más nefasta influencia que tendría Ramírez. Bajo la influencia de su primo, Richard iniciaría a muy temprana edad su carrera criminal. Cuando se drogaba junto a Mike, ambos salían a las calles a robar para poder comprar droga, y desde ahí comenzarían los desmanes y actos criminales de Ramírez. Ya para el año de 1977, Richard Ramírez, con apenas 17 años, sería encarcelado en un reformatorio juvenil, teniendo a sus espaldas una serie de acusaciones por delitos menores. Más tarde, en el año de 1982, sería arrestado y además juzgado por posesión de drogas, para luego salir en libertad condicional con cargos. Tiempo después, se mudaría a San Francisco y posteriormente a la ciudad de Los Ángeles. Para este momento, Richard se habría convertido en un adicto a la cocaína y seguiría cometiendo delitos menores como el robo. En adelante se volvería un experto en el manejo de armas de fuego y pasaría a formar parte de una secta satánica. En el año de 1983, Ramírez regresa de nuevo a la cárcel por haber robado un automóvil. La condena duraría un año, pero el acosador nocturno nunca vería como una opción el reformarse, por lo cual seguiría consumiendo cocaína y cometiendo delitos que con el tiempo se volverían grandes crímenes. Cuando Ramírez comienza a cazar a sus víctimas para violarlas y posteriormente asesinarlas, solía escuchar una canción de un grupo de rock, el cual trata de una historia que relata el miedo de una persona al estar sola en casa a altas horas de la noche y percibir la presencia de alguien que le observaba. Desde aquí nacería el famoso apodo con el cual se identifica en adelante a Richard Ramírez, como el acosador nocturno. Su primer asesinato ocurrió el 28 de junio del año 1984, cuando Ramírez se detuvo frente a la casa de un anciano de 79 años de nombre Jenny Binko. El asesino entró por la ventana y atacó a la anciana, violándolo para luego apuñalarla, propinándole múltiples laceraciones que le ocasionaron la muerte. Es así como Ramírez continúa con sus ataques. Es en 1985 cuando el acosador nocturno nuevamente sale al ruedo a atacar a nuevas víctimas. Esta vez se trató de un matrimonio de ancianos, cuyos nombres eran William y Lily Doy, de 66 y 63 años respectivamente. Como era su costumbre, Ramírez irrumpe en la casa de los ancianos a la medianoche, donde le da un disparo al anciano, y en ese momento su esposa comienza a gritar en su habitación. El asesino la amenaza y la golpea salvajemente. Posteriormente la lleva donde el marido se encuentra agonizando y la obliga a entregarle el dinero y las joyas. Luego de esto la lleva de nuevo a la habitación, donde le agrede sexualmente. El anciano, herido de gravedad por el balazo de Ramírez, tuvo la fortaleza de llamar al 911, pero no pudo emitir ninguna sola palabra. Sin embargo, el servicio de emergencias logró rastrear la llamada telefónica para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia, pero para ese momento el asesino había escapado. Tristemente, William Doy no logró sobrevivir, pero su esposa sí, por lo que en adelante ésta se encargaría de dar a la policía la descripción exacta del asesino. El ataque a la pareja de ancianos se conocería rápidamente en toda la ciudad de Los Ángeles,
alarmando con esta noticia a toda la comunidad, lo cual desataría la histeria colectiva de los habitantes. Después de esto, Ramírez comete 2 asesinatos más, y en ese momento comenzaría la cuenta regresiva para el acosador nocturno, ya que con la descripción de la víctima la policía comenzaría a hacer el primer retrato hablado de Ramírez. En los meses posteriores, el número de asesinatos del acosador nocturno aumentaría significativamente, llegando a sumar innumerables víctimas por robo, abuso sexual, además de indicios de prácticas satánicas ejecutadas por el asesino. Debido a la cacería que comenzaba la policía de Los Ángeles con el retrato hablado de Ramírez, este se vería obligado a huir, mudándose a la ciudad de San Francisco, donde encontraría nuevas víctimas. Cuando Richard Ramírez decide regresar a la ciudad de Los Ángeles, es inmediatamente identificado por las personas que se encontraban en la estación de autobuses. Este intentó huir en el vehículo robado, pero la comunidad lo atrapó y en este momento la policía tuvo que intervenir, ya que iba a ser linchado por las personas que ahí se encontraban. Richard Ramírez, o más conocido como el acosador nocturno, fue sentenciado en el año de 1989 a pena de muerte e inmediatamente recluido en la antigua cárcel de San Quentin en California. Sin embargo, debido a las muchas apelaciones, esta no llegó a consumarse. Richard Ramírez fallece por insuficiencia hepática el 7 de junio del año 2013, a los 53 años de edad. El asesino del Zodíaco. En 1968, 2 parejas fueron asesinadas en California. Un hombre que se autodenominó el asesino del Zodíaco reivindicó las muertes a través de cartas y llamadas telefónicas a la policía y la prensa. Iniciaría así un laberíntico caso que enloqueció a la policía californiana durante años y que hasta hoy permanece irresuelto. Las víctimas, el 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes que paseaba por las afueras de Vallejo, California, fueron asesinadas a tiros. El asesino no dejó huellas y la policía no pudo reconstruir el crimen ni entender el móvil. En julio de 1968, Darlene y Mike habían aparcado el coche en la misma zona. Se les acercó un hombre que los deslumbró y les disparó varias veces. Una hora después del ataque, llamó a la policía local para alertarlos sobre el incidente y reconocer su responsabilidad en ambos ataques. Gracias a ello, Mike sobrevivió. Pese a la llamada y el retrato hablado hecho por Mike, el caso no pudo resolverse. En busca de reconocimiento. En agosto de 1969, 3 diarios recibieron una carta escrita a mano y sin remitente en ella, un hombre confesaba ser responsable de la muerte de los adolescentes y exigía que su carta apareciera impresa en la primera plana. De lo contrario, amenazaba cometería más asesinatos. Estaba firmado por el asesino del Zodíaco. Como sello había trazado un círculo atravesado con una cruz. Además, cada sobre contenía la tercera parte de un código que presuntamente revelaba su identidad. La policía no logró detenerlo ni descifrar el acertijo, por lo que los diarios recibieron una nueva carta con amenazas. Días más tarde, 2 profesores consiguieron completar el código. No era más que el comienzo del texto en el que el asesino se jactaba de la diversión que obtenía matando. El asesino ataca de nuevo. Tal como lo prometió, el asesino atacó de nuevo. En septiembre apuñaló a una pareja que descansaba en las costas de Napa. Antes de huir, escribió un mensaje en la puerta del coche y cuando estuvo a salvo, llamó a la policía para reivindicar su responsabilidad. Sus víctimas fueron encontradas con vida, aunque la chica falleció en el hospital. 2 semanas más tarde, un taxista fue asesinado a tiros en San Francisco. Esta vez el asesino del Zodíaco no dejó rastros en la escena, pero escribió una nueva carta a la prensa para adjudicarse el crimen. Como prueba incluía un pedazo de la camiseta ensangrentada del taxista. En ella amenazaba con atacar un autobús escolar.
La policía tenía un retrato hablado del homicida, sus huellas digitales y un sinfín de pistas desprendidas de sus cartas. Pese a todo, no conseguían rastrearlo. El Zodíaco continuó reivindicando asesinatos y burlándose de la policía durante años. En 1970 se mantuvo súbitamente. Antes de desaparecer, se había adjudicado un total de 37 muertes, aunque solo fueron 5 confirmadas. Archivo abierto. La policía californiana y los medios de comunicación han recopilado pistas y especulado con la identidad del asesino por décadas. Se han elaborado 3 teorías serias sobre su identidad. Durante las investigaciones, la hermana de una de las víctimas declaró que un hombre llamado Ken Cage había estado molestando a su hermana días antes del homicidio. Ken fue el sospechoso más parecido al retrato hablado. Robert, cartonista en el diario que mayor comunicación tuvo con el asesinato del Zodíaco, asesinó que es Arthur Lake Allen, un criminal detenido en 1977 por abuso infantil. Según sus investigaciones, Arthur se refería a sí mismo como Zodíaco y había aparecido en casa cubierta de sangre el día del tercer asesinato. En 2014, Gary Stewart publicó un libro en el que aseguraba que su padre, Earl Bud Best, era el asesino. Como pruebas demostró su parecido con los retratos hablados y algunas coincidencias en los códigos de las cartas. Pese a su fortaleza, ninguna de estas teorías ha sido comprobada, por lo que hasta hoy nadie ha sido castigado por aquellas muertes.